La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Froll. Bienvenidos a El pulso de la educación. Primer lunes del mes de noviembre. Muy buenas noches tengan todos. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta edición número 88 de El Pulso de la Educación, el programa del Centro de Investigación Educativa para todos los maestros y las maestras de nuestro país, de educación básica, educación media y educación superior. Es un gusto recibirles esta noche con una temática muy interesante y muy ad hoc, de acuerdo al calendario escolar: cómo llenar las nuevas boletas y su trasfondo en la evaluación formativa. Todo ello apegado al nuevo acuerdo 100923 y que ha sido ya descrito por la doctora Patti Frola, nuestra directora general, a quien hoy saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Hoy sí transmitiendo desde sus oficinas aquí en Coyoacán, en el corazón del Centro de Investigación. Doctora Patti, qué gusto saludarla. Muy buenas noches. Bienvenido a una edición más de El Pulso de la Educación. Qué bien, Gonzalo, qué gusto. Pues muy buenas noches, maestras, maestros, ya seguidores asiduos de este Pulso de la Educación. Es un gusto saludarles y estar nuevamente transmitiendo aquí en el corazón de Coyoacán, justamente en el sur de la Ciudad de México, en la ciudad de la nebulosa gris. Desde aquí estamos transmitiendo con un gusto enorme y un frío también fuerte. Ya empiezan los primeros pues vientos fríos, vientos helados, y pues estamos por eso muy contentos del calor humano que ustedes nos van a transmitir desde el lugar donde se conectan, maestras, maestros. Y bueno, pues el tema de hoy no es para menos, es un tema candente, un tema que ha despertado mucha inquietud, que ha despertado mucha, pues también perspicacias y suspicacias. Por eso lo vamos a abordar, por eso lo vamos a desmenuzar para que esto quede así clarito, clarito, bien digerible. Ese es el fin de este pulso de la educación de hoy. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Pues apenas iniciando su saludo, doctora Patti, y ya con 287 usuarios en nuestra sesión. Así es que después de esta bonita fiesta de la celebración tan mexicana del Día de los Muertos, empezamos el mes de noviembre con una actividad muy de los vivos, aterrizando el llenado de las nuevas boletas de calificación. Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos, 312 participantes ya. Doctora Patti, la semana pasada la vimos a usted trabajando en Ecatepec, en la impartición de una conferencia, las metodologías activas en la educación media superior, en el marco de la nueva escuela mexicana. Sí. Una experiencia seguramente formativa interesante aquí en el Estado de México, doctora Patti. Muy, muy interesante, y de verdad estas semanas hemos estado viajando mucho de manera intensa, pero muy contentos porque pues estamos llevando estas temáticas, estos cuestionamientos, estas pues claridades también, ¿por qué no decirlo? Sobre todo en el área metodológica, muchos maestros que tienen esas inquietudes de profundizar, pues les estamos echando la manita acompañándolos en estas disertaciones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista metodológico, que es lo nuestro, y que quedan satisfechos, quedan en el entendido de, ok, así va, así se tiene que interpretar. La metodología, maestras, maestros, es un pilar de la actividad de los docentes y de los directivos. Un docente, un directivo que no maneja metodología, pues definitivamente va a estar un poco al garete y un poco a la deriva, y los que sí la manejan, pues van a tener oportunidad de decir, ok, es jalar un poquito acá, acomódale esto por aquí, esto ponlo en esta repisa, esto va en esta otra repisa, pero son cosas que no son 100% nuevas, desconocidas para todos ustedes. Nomás hay que saberlo poner, siempre les decimos, en la repisa metodológica correcta. Bienvenidas y bienvenidos. ¿De dónde se conectan? Gonzalo, ¿de dónde vienen los maestros? Fíjese que todavía no entramos en el tema, ya tenemos 425 participantes y nos da mucho gusto que nos envían saludos reportándose desde Tlaxcala, desde Chihuahua, desde el Estado de México, desde Durango, pero de manera muy particular recibimos los saludos y enviamos uno doble para todos los maestros que nos están enviando saludos desde Guerrero, desde Chilpancingo particularmente. Un gran abrazo para todos los maestros y las maestras del Estado de Guerrero. Guerrero, justamente ahí estamos trabajando
pues de manera muy cercana. Las maestras y los maestros son de verdad maestros comprometidos, muy ávidos de saber, de resolver. Y más cuando, bueno, han sido ahorita en este caso víctimas de esta contingencia, de esta tragedia que en la zona costera, pues les cayó, ¿no? Les cayó y los tomó por sorpresa. Y pues por eso es que estamos también con mucho énfasis en apoyarlos, en ser flexibles con ellos. Estamos con los maestros de Guerrero en un proyecto muy bonito que se llama un curso de evaluación con enfoque formativo. Los maestros están respondiendo muy bien, con muchas claridades, y les cae lo del huracán. Pues entonces, pues hay algunas tribulaciones con la conectividad, con la asistencia, pero estamos retomando el camino y los maestros siempre, siempre muy comprometidos y muy agradecidos, que eso es lo principal de esa gente que siempre es tan linda con nosotros. Un Es saludo. correcto. Desde el Estado de México, también un saludo para la maestra Ceci Moreno Medina, quien está reportando con nosotros, doctora Patti. Oh, Ceci, qué gusto. ¿Quién más anda por ahí? Siguen más maestros reportándose del Chilpancingo. Nos da muchísimo gusto. Qué bueno que han tenido la oportunidad de estar con nosotros, ya que estamos a los 535 participantes y pues listos para entrar, doctora Patti, entonces en el tema de lleno. Siguen saludándonos desde Tlaxcala, desde Veracruz, desde Chilpancingo nuevamente, en fin, del estado de Hidalgo también, de Zacapoaxtla, Puebla, un estado que también ha sido muy visitado por usted en los últimos 2 meses, doctora Patti. Hemos estado en Puebla, pero tengo una historia medio de infancia por los Zacapuastlas y Cuetzalan también. Entonces, es una remembranza muy bonita. Cuetzalan, una zona cafetalera de altura, y Zacapuastla, donde una de mis más importantes próceres de dedicarme a esto de la educación, hizo sus primeras prácticas como maestra rural. Una tía muy cercana en Zacapuastla. Así que tengo Ya vi mucho cariño también por esa a, tierra. Sí. excelente. Ya vi también a la maestra Ceci Díaz Ibarra, también desde Tabasco, reportándose con nosotros. Saludos, maestra Ceci, un gusto como siempre. Y sobre todo por la temática. Pues aquí estamos también compartiendo con todos los grupos de Facebook en los que pertenecemos, compartiendo nuestro enlace para que puedan también disfrutar de este programa, hacer sus preguntas, que esto es lo más importante. Lo que le da vida al pulso de la educación, por eso se llama así, pulso, un pulso de vida. Es la interacción con ustedes, maestras, maestros, no es recítate el tema o échate el discurso. Eso ya no va, eso ya no es en estos tiempos. Es la interacción, el tejer redes, el hacer alianzas, el tener esa intimidad y esa fidelidad con las maestras y los maestros, claro, a través de estos medios, no se puede de otra manera hoy día, pero lo que persigue el pulso es eso, estar así, tocando el cuello, tocando la yugular de los docentes, de los directivos, esa yugular que da vida a todo un sistema educativo, a veces mal comprendido, a veces poco socorrido, pero es el pulso de ese pujante maestro, esa pujante maestra que va a llevar a cabo y a buen puerto la educación de nuestras infancias, de nuestras adolescencias. ¿Por qué? Porque esa expectativa tenemos, y la que les habla tiene 30 años en esto. O sea que no lo estoy diciendo al aire, porque estoy segura, porque tenemos la certeza, por eso lo afirmo. Son ustedes los que hacen la educación en México. Nosotros somos nada más a veces los que guiamos, los que ponemos la lamparita, el faro, si acaso, pero los que rebanan el queso de este gran pastel son ustedes. Bueno, ahora sí, pues vamos a iniciar. Me parece que Fíjese, ya doctora estamos. Patti, estamos a 676 participantes y para iniciar, ¿cómo llenar las nuevas boletas? La maestra Malena Olvera Pedraza nos dice, algunos de mis compañeros de trabajo están muy preocupados porque toca hacer examen para evaluar el trimestre. Por favor, doctora, dígales algo. Iniciamos entonces con la temática de este día. Muy bien. Examen, examen, examen. O sea, ¿es en serio? ¿Qué lugar y en qué repisa ponemos el examen, maestras, maestros? ¿Qué nos dice el acuerdo? No es hacer examen por hacer examen. Y no es cualquier examen. No creo que estemos pensando, alguno de los 600 personas que estamos aquí, en seguir comprando exámenes, ¿verdad? Porque eso se aleja muchísimo de la norma. Y eso hoy día sería un problema, una simulación. De comprar un examen
a no hacer examen, mejor no hagas examen. Porque es horrible que como alumno te toque un examen comprado, que te das cuenta como niña, como niño, como adolescente, caray, ni un examen me puede hacer mi maestro, ni la academia puede hacer un examen para la escuela, si es el caso de hacer examen. Es optativo, no es obligado. Pero si vas a hacer examen, ¿no merece la pena aprender cómo se hace un examen bien hecho? Nadie te lo va a prohibir. Pero aunque sea pequeñito, mira, 10 reactivos de opción múltiple, combinando que si de Canevá, que si de selección de elementos de un listado, que si de jerarquización, 10 reactivos, pero bien hechos, con lineamientos estándar de calidad, así, incluso calidad internacional les podría decir. Chiquito pero bien hecho, no las simulaciones que luego hacemos al comprarlos, porque los niños se dan cuenta. Cuando te dicen, maestra, es que el reactivo 4 no lo vimos, usted no nos dio ese tema. ¿Y qué contestas? No lo contesten, niños, no lo contesten. Pero el 8 tampoco, maestro. Pues tampoco lo contesten. Pero es que el 3 tampoco lo vimos. Maestros, ¿a qué nos exponemos? Entonces, no se vale. Las herramientas cualitativas y los instrumentos cuantitativos deben ser diseñados por el responsable de que esos aprendizajes sean evidenciables y evidenciados. Entonces, pues con esa empezamos. Déjenme, comparto pantalla y me voy, pues sí, primero que nada al acuerdo. A ver, vamos a ver. Ok. Ya estoy compartiendo, perdón. ¿Todavía no? Bueno, ¿qué nos dice antes que nada el nuevo acuerdo? Estamos estrenando un acuerdo de evaluación que si bien muchas cosas ya estaban en un entendido, hay otras que todavía están por verse. Sobre todo, maestras, maestros, algunas precisiones, ¿sí? Primero que nada, que los criterios de evaluación, las herramientas que elaboremos, porque al final el llenado de la boleta no es de un día, es el resultado de un proceso que empezó por lo menos hace 3 meses. ¿Sí me explico? Ahorita los que estamos interesados en llenar una boleta de cualquier alumno o alumna, es un proceso que tuvo que haber iniciado hace 3 meses. ¿Con qué inició ese proceso? Con un diagnóstico. Con ese diagnóstico de inicio, esa visión que tuve de apenas nos estamos conociendo, chicos, apenas estamos iniciando, ¿cómo llegan a mi encuentro? ¿Con qué conocimientos anclados llegan? ¿Qué se les fue en la curva del olvido? ¿Se acuerdan que todos tenemos la curva del olvido? Pues también los alumnos del ciclo escolar anterior, ¿con qué se quedaron? Y entonces, a partir de ese diagnóstico que hicimos al iniciar el curso, al punto de hoy, tiene que haber ciertos elementos que ellos ya dominen, así sea 1 o 2, pero tuvo que haber habido ciertos cambios. ¿Cómo lo voy a saber? Lo voy a saber de 2 maneras. Una, porque ocasionalmente en estos 3 meses me tuve que haber puesto a registrar cosas importantes. Que fulanito después de, perdón la expresión, después de explicarle y machacarle y hacerlo en equipo y hacerlo en individual y traérmelo a mi silla aquí a mi escritorio, explicarle con bolitas y palitos, ¡wow! Lo logró. Ese cambio es representativo, es evidencia de que hubo un aprendizaje, debe estar registrado en algún lado. Digo, no lo tengo que registrar diario, imagínense, es un esfuerzo sobrehumano, pero ese momento en que, wow, después de tanto machacar, ya lo tienes, mijita, ya lo tienes, mijito, eso se lleva a un registro. Esa es la evaluación, digamos, el registro anecdótico, es el registro continuo de información sobre los aprendizajes. Cuando trabajé algún proyecto, si es que trabajé, porque acuérdense que el arranque de este ciclo escolar fue tormentoso, no estábamos entendiendo bien lo de los proyectos, muchos de nosotros, no es el caso de preescolar manejan los proyectos,
wow, desde los años 90. Entonces seguramente preescolar no pasó por estas. Pero muchos de primaria, de secundaria, por supuesto que sí. Entonces, ¿con qué evaluamos los proyectos? Evidentemente los evaluamos con rúbricas, escalas estimativas y listas de cotejo. Y para ya el final, para el trimestre, cuando te dicen qué promedio tiene al final, ahorita que vean la boleta, hay un renglón que te dice promedio. Yo me fui a la explicación matemática, estadística de qué es un promedio. Es la sumatoria de puntajes divididos entre el número de puntajes. Sumas todos los puntos y lo divides entre el número de puntos. ¿Sí? Sacar un promedio. Sumas y divides. Eso es la explicación de un promedio. Y pide promedio. Pero entonces uno dice, ¿de dónde hago la sumatoria en el caso de que solo use herramientas cualitativas? Si ese es el caso, vas a estar en problemas. Porque ¿de dónde sacas esa sumatoria? ¿Sí? Bueno, puede ser que no hagas sumatoria, porque ahí dice que hasta el final se puede hacer también hasta el final del año, puedes hacer, pero aquí la incógnita es de dónde sacas las cifras. Bueno, de las decisiones que tomes, maestra, maestro, va a depender el llenado de la boleta. Pero hay algunos principios básicos, ¿sí? Que quiero compartir. A ver, ya no puedes tener ocultos tus formas de evaluar. Deben ser transparentes y democráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que transparentes quiere decir que los vas a compartir con mamás, papás, alumnos y alumnas. Todos deben estar en el mismo entendido y hacer un pacto de que se va a evaluar esto y no otra cosa. Voy a evaluar con estas herramientas y no con otra cosa. Señores padres de familia, desde a lo mejor septiembre les enseñé mis rúbricas que iba a trabajar este trimestre, a lo mejor son 4 rúbricas. Estos son mis registros que voy a estar llenando a lo largo del trimestre, se las pude haber enseñado en septiembre, y entonces ahorita lo único que tendría que hacer es revisar, releer lo que registré, y de los proyectos que realicé, vamos a pensar que realicé 4, debo tener, ahí sí, no son registros, ahí son herramientas de evaluación. Entonces, por lo menos debo tener uno que otro registro, que son herramientas no formales, y debo tener por lo menos, si hice 3 proyectos, 3 escalas estimativas o 3 rúbricas, esas las debo tener. Y si yo decido, como muchos lo decidieron, hacer un pequeño pero bien hechecito examen, ya la tengo hecha. Es decir, ya la libré, porque tengo lo no formal y muy anecdótico, muy que le llaman información formativa, que ya veremos que no es tanto. Tengo las herramientas cualitativas formales y tengo la cuantitativa. Entonces tengo herramientas, repito, formales, rúbrica, escala estimativa y lista de cotejo. Tengo no formales, que son registros anecdóticos, guías de observación. Su nombre lo dice, solo es observación, no es evaluación, pero también lo tengo. Y seguramente, si así lo decido, un examen. ¿Ok? La acreditación es otro boleto. Pero bueno, ¿qué nos dice el acuerdo? Los padres, madres, alumnos, tutores tienen el derecho de conocer los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que se cumplen los propósitos de cada nivel educativo. Lo que hayas decidido, maestra, maestro, lo tienen que saber los papás. Y luego, sin perjuicio de las adaptaciones que sean necesarias. Ojo, ojo. Aquí no se vale que vas a sacar a alguien del examen porque no lee y no escribe. Si no lee y no escribe, tendrás que leerle, o tendrás que dibujarle, o tendrás que permitirle que de manera oral te responda las evaluaciones. En el caso de lo cualitativo no hay mucho problema, pero en el caso del cuantitativo, que puede ser un examen, sí tienes que buscar quien se lo lea o permitir que lo haga de manera oral, o a él hacerle los ejercicios, pero de manera práctica, sin necesidad de que lea, sino que con tu explicación vaya demostrando que sí aprendió. Sin perjuicio de las adaptaciones y sobre todo en términos de los contextos.
y las características propias de cada modalidad o servicio educativo en atención a los principios de equidad y de inclusión. Equidad quiere decir poner a todos en las mismas condiciones. Todos van a hacer examen, sí, pero unos va a ser oral porque no leen y otros yo les voy a leer porque a lo mejor no ven, y a todos en la misma condición de equidad. Ese es un primer punto. Hay varios conceptos aquí. Yo les decía, evaluar y acreditar no son sinónimos. La boleta es para fines de acreditación y este primer parcial, cuando ya le das un sentido de promedio del trimestre, entonces estás hablando ya para fines de acreditación. Aquí están estos conceptos. La boleta es un documento oficial para informar a alumnos, madres, padres o tutores el resultado de la evaluación para la acreditación. Aquí lo dice literal. Por eso digo, acreditar y evaluar no son sinónimos. Yo evalúo, ¿sí? Estoy haciendo mi evaluación, pero cuando se trata de acreditar, necesito sujetarme a criterios normativos muy explícitos que están en este acuerdo, ¿sí? El resultado de la evaluación para la acreditación se registra en la boleta. Entonces, la boleta es un instrumento de acreditación. ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? Bueno, pues hay 7 ejes articuladores, 4 campos formativos y así. Ustedes esto ya lo saben de memoria porque evidentemente lo han trabajado en tantos consejos técnicos. Ahí están. Las fases, los campos y los ejes. Muy importante saber tu grado escolar a qué fase corresponde. Las fases, en el caso de preescolar, duran 3 años, en el caso de secundaria duran 3 años y en el caso de primaria duran 2 años, 2 años escolares. Ok. Para fines de acreditación, la evaluación del aprendizaje, ojo, solo del aprendizaje. No te están diciendo ni de la mala conducta, ni de los trabajos mal hechos. O sea, no te están pidiendo sobre eso, te están diciendo, emite un juicio, ¿sí? Basado en el análisis de evidencias, cual y cuanti. Tú puedes tener evidencias cualitativas, tus guías de observación, tus registros anecdóticos, tus rúbricas del proyecto, tu escala estimativa del proyecto tal que hicieron, y evidencia cuanti si decides hacer un examen, ¿sí? De todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos 3 meses, con el fin de tomar decisiones sobre los mejores modos de continuar un proceso educativo. Decidir sobre la promoción de las alumnas y los alumnos al siguiente nivel educativo, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque vean la definición que dice la ley del personal docente, o sea, de nosotros. La definición de personal docente es el profesional en la educación, ya sea preescolar, primaria y secundaria, que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de alumnas, alumnos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Y en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza. Bueno, con todo esto, maestras, maestros, es el antesala para llegar a las boletas. ¿Qué hiciste estos 3 meses? Eso es lo que se va a proyectar en una boleta, ¿ok? Bueno, viene aquí algo muy importante. ¿Qué debe tener la boleta? Déjenme, les pongo ya un ejemplo. A ver, un segundito. Y Gonzalo, no sé si aquí es el primer corte en lo que pongo yo la boleta. Sí, doctora, aprovechamos en este momento para realizar nuestro primer corte de información, socialización de información, agradeciendo mucho la presencia de los 1025 maestros y maestras que de todos los estados de la República nos están acompañando esta noche para discernir sobre este interesante tema. Fíjese que sí, en este primer corte queremos compartir la siguiente invitación a todos los maestros sobre la información que está por aparecer en pantalla.
Perdón, adelante. Como cada pulso, aprovechamos el espacio para dar a conocer algunas de las ofertas que está desarrollando el Centro de Investigación y que tienen que ver con proyectos acordes en este momento con el calendario escolar para favorecer o promover eh, eh, el fortalecimiento de algunos de los perfiles de los maestros. Doctora Patti, está por iniciar el calendario de UCICAM, está por realizarse el proceso de calendarios para los eventos de admisión y de promoción. Y específicamente en lo que tiene que ver con la promoción, el Centro de Investigación Educativa está por iniciar el próximo fin de semana, el día 11, el diplomado de fortalecimiento del perfil profesional para el acompañamiento a docentes y a directivos. Algo muy importante, este diplomado, que además tendrá un valor curricular importante, que no tiene validez para UCICAM, pero que tiene un valor curricular reconocido por la Secretaría del Trabajo, pero además de fortalecer el perfil del docente y del directivo, permitirá también prepararlo de manera específica al terminar los 4 primeros módulos para sus procesos de promoción vertical, promoción horizontal, promoción de horas adicionales. ¿Quiénes estarán participando? Aquí un ejemplo: personalidades con reconocido prestigio académico nacional e internacional, como la doctora Patti Ganem, la doctora Lorena Ladrón, el doctor Sergio Tobón, y por supuesto, en cada uno de los módulos aparece la participación y la retroalimentación de la doctora Patti Frola. Así es que el diplomado para el fortalecimiento del perfil docente, para el fortalecimiento del perfil directivo, estará por iniciar a partir del próximo 11 de noviembre. Todavía hay espacios disponibles y estamos esperando la conformación, pues en esta etapa de mediano plazo, para que iniciemos este trayecto formativo el mes de noviembre y lo terminaremos en el mes de abril. Todo para preparar a profundidad, a detalle, con un buen nivel de socialización de experiencias, de materiales, con la participación de los instructores certificados, pues su participación en los concursos de promoción y de admisión que establece la UCICAM. Muy bien, pues será un gusto tenerlos, maestros. Lo peor que les puede pasar es aprender más y fortalecer su perfil. Y no solo el UCICAM, enfrentarlo bien y con éxito cualquier otro contexto, cualquier otra situación a enfrentar, a concursar, saldrían súper bien, no solamente el UCICAM. Entonces, pues los esperamos. Bueno, aquí tendríamos que también hacer mención que en este programa quedamos de obsequiar a algunos maestros y maestras según la dinámica que Gonzalo nos va a explicar, un poco lúdica, un poco divertida, pero libros justamente que emanan de aquí del CIES y del Centro de Investigación y que son trajes a la medida, herramientas hechas para justamente la evaluación tanto cualitativa de los proyectos como cuantitativa si deciden y optan por un pequeño examen. Siempre va a ser mejor hacerlo en casa. Aquí está el libro, este es el libro. Es una joyita el libro, maestras, maestros, porque la metodología para hacer un reactivo se tiene que respetar. No podemos estar haciendo preguntas ahí al ahí se va, como si fueran, perdón la expresión, como si fueran enchiladas. Los niños no merecen eso. Hacer un reactivo tiene su encanto, tiene su procedimiento. Por eso digo, 10, bueno, si quieres 5, cada uno valga 2 puntos, pero que esté bien hecho, ¿sí? Y esa metodología los maestros deben conocerla, deben manejarla y tener todo el poder de decisión en un ejercicio de su autonomía profesional, cuándo aplicarlo y cuándo no. Es una canonjía de ustedes, maestros. Ahí está el libro. Seguramente, pues, tendremos varios. En el año siempre hacemos varios cursos de evaluación cuantitativa para el diseño de pruebas. ¿Por qué? Porque al final del día, el mismo Mejoredu, si ustedes recuerdan, el mismo Mejoredu les dio la bienvenida al ciclo escolar con un examen clásico, cuantitativo, ortodoxo de reactivos de opción múltiple. Y ese diagnóstico que hizo el Mejoredu tiene que ir siguiéndose cómo va mejorando de lo que se obtuvo al inicio del ciclo escolar, cómo debe ir incrementándose esos resultados. Sería lo deseable. Pero si no pasara así, ya tienen el comparativo de decir, pues aquí no hubo ninguna modificación, se siguieron manteniendo esos mismos puntos y entonces no hubo buen aprovechamiento de aprendizaje. Puede pasar. Bueno, sigo entonces, pues no sé si hay preguntas, sería el momento.
Pero, ¿qué le parece, doctora? Para que la dinámica en esta media hora del programa que nos queda y agradeciendo la presencia de los 1,120 maestros que están con nosotros el día de hoy, hacer la propuesta. Los primeros 10 maestros que se registren en el Face de la doctora Patti Frola Oficial serán los que en este momento empiecen a cuantificar para el término del programa decirle de parte de usted quiénes se ganaron este paquete de libros de evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa del aprendizaje. Corre el tiempo a partir de este momento y para nuestros 1,120 maestros, los primeros 10 que no estén en el Face de Patti Frola Oficial, que puedan registrarse en este momento y su material será suyo. Muy bien, buena dinámica. El sitio es así, Patti Frola, entre paréntesis, oficial. Ok, ojalá que sean todos ustedes, maestros. Son poquitos libros, no tenemos tanta producción, pero se los vamos a entregar con mucho, mucho cariño y les van a servir así. De verdad, trajes hechos a la medida para estos procesos de evaluar, ya sea quali o quanti. Pues nada más y nada menos tienen al frente ustedes en la pantalla la boleta. Quiero amplificarla y darle zoom para que la analicen. Voy a empezar por la de preescolar. Las maestras y maestros de preescolar a veces me dicen, danos ejemplos de preescolar, pues vamos a empezar con ustedes. Con todo lo anterior que hemos indicado, hay una normatividad en el acuerdo que dice preescolar, y por favor quitémonos de esos falsas ideas. Preescolar se evalúa. Preescolar admite una rúbrica, una escala estimativa. Preescolar admite una lista de cotejo. Esas son las herramientas formales. Y también preescolar admite, ¿por qué no? Guías de observación, registros anecdóticos, diario, ¿no? Una narrativa en un diario, que son las herramientas cualitativas no formales. ¿Pero qué nos dice el acuerdo? En preescolar, por ejemplo, el número de días que asistió a la escuela no se considera como un criterio para acreditar. Quiere decir que simplemente se contabilizan los días que sí fue. No se es punitivo con los días que no fue. ¿Sí me explico? La asistencia no es una cuestión totalmente imputable a los alumnos. La asistencia a la escuela también la debo promover yo con mis buenas prácticas, con mis clases entretenidas, divertidas, que jalan a los chiquillos. Bueno, dice el acuerdo que el número de días que el alumno asistió no se consideran como un criterio para la acreditación o la no acreditación, ¿sí? O sea, por faltas no repruebas. Mejor trata de que no falte, ¿no? Esa es la idea. Preescolar. Debe aparecer en la boleta los campos formativos y observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos en cada periodo de evaluación. Y me regreso entonces a la boleta. Perdón. Vamos a la boleta. Ya estoy viendo ahí los que están entrando. Ok. Bien, se está viendo, ¿verdad? A ver, díganme, por favor. Creo que no. Me refiero a que no se está viendo la boleta. Ya. Aquí observen, maestras, maestros, voy a darle más zoom. Observen, por favor, que está por campos formativos, lenguajes, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Cuando hay una lengua indígena, te pide la boleta que escribas cuál es esa lengua indígena, y esto se escribe aquí.
¿sí? Ujú. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí puedo decir que el niño habla zapoteco, ¿sí? Bueno, en este primer periodo de evaluación, observen, hay primero, segundo y tercer periodo de evaluación. Vamos a referirnos a este. Estamos en el primero, apenas en el primero. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo llenaríamos ese primer periodo de evaluación? Con meramente observaciones y sugerencias. Dice el acuerdo. El referente de la evaluación son los contenidos y el perfil de egreso. Quiere decir que lo que yo escriba aquí, maestras, maestros, tiene que ser relacionado a los campos formativos o a los contenidos y al perfil de egreso. Entonces, aquí podré poner algo así como, vamos a ver, Laura, respecto a lenguajes, recuerden que lenguajes tiene artes, tiene español, tiene lengua indígena, ¿sí? Vamos a poner un poquito de menos tamaño. Inicia el ciclo con esto yo lo puedo alargar hasta acá. Poca expresión oral. Inhibición para expresarse en su lengua, lo cual es muy común. Tenemos muchos alumnos que hablan la lengua original, pero les da pena o en su casa les han dicho que no la usen, ¿sí? En su lengua original. Responde preguntas con timidez. No logra iniciar una conversación. No se está viendo en la pantalla, doctora. No me digas, si yo estoy acá muy... ¿Cómo? A ver. ¿Ahora sí? ¿Ya, verdad? Sí. Ah, qué bueno que me avisan. Bueno, yo estoy llenando, observen, estoy llenando el espacio de la primera evaluación correspondiente a lenguajes, pero lenguajes está conformado por varias áreas. Entonces, hablo de la expresión oral, hablo de su lengua original, si es que la tiene. No logra iniciar una conversación. No. Ok. Sin embargo, tiene un interés marcado por las actividades artísticas y de música y movimiento. Y a lo mejor dicen ustedes, ¿y qué tiene que ver música y movimiento ahí? Bueno, pues es sencillo. Música es parte de artes, ¿no? El arte musical, y tendría una justificación de por qué va ahí. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? En ese espacio, maestras, maestros, preescolar, tiene que hablar de lo que conforman el gran campo formativo de lenguajes. Porque el lenguaje está conformado, acuérdense, por lengua original, inglés, español, artes
Y si tiene alguna discapacidad, pues algunas cuestiones con lenguaje de señas mexicanas o incluso braille, si es el caso de la niña o el niño. ¿Sí me explico? Así se va llenando cada uno de los campos formativos, lenguajes. Me voy a saberes y pensamiento científico, pero lo que quiero es que tengan la idea. Saberes y pensamiento científico tiene que ver con su curiosidad para indagar, su curiosidad para preguntar, si pone atención en algún fenómeno o que va, no sé, a lo mejor va siguiendo el camino de las hormigas cuando está atenta y tú le preguntas, oye, ¿qué estás observando? Mira, es que maestra, hormigas, y ahí las va siguiendo. Eso tiene que ver con saberes y pensamiento científico y empiezas a preguntarle, ¿a dónde crees que van las hormigas, Laura? ¿Por qué las sigues? ¿Te gustan? Y esa es la mediación dialógica que tanto está pidiendo la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Si tú hiciste eso durante los 3 meses, tienes cosas que anotar, tienes cosas que poner aquí. Y aparte algo en prospectiva. Laura requiere explicaciones de los fenómenos que la rodean. Y con eso concluyes el apartado. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Espero que sí. Y así con todos los campos formativos. Al final te dice, bueno, ya vi que tiene la lengua indígena, te dice cuántas asistencias, no te pregunta inasistencias. Y el lugar para la firma de los papás o tutores. Tan, hasta ahí llegó. ¿Ya se fijaron? Hasta ahí llega preescolar. Ahora bien, eso no quiere decir que yo como docente, cuando veo que, ¿de dónde saqué que le da pena expresarse en su lengua original? ¿De dónde lo saqué? Ah, es que hice un proyecto revalorando la cultura local, revalorando los lugares a lo mejor cercanos donde hay vestigios a lo mejor prehispánicos. Y yo hice un proyecto de eso con la ayuda de los papás, es un proyecto comunitario, y en ese proyecto me di cuenta que muchos hablan lengua original zapoteca, pero no les gusta y sus papás les dicen no la uses. Y eso que estoy poniendo es porque yo diseñé y evalué. ¿Con qué pude haber evaluado un proyecto de cultura local? Lo pude haber evaluado con una rúbrica, lo pude haber evaluado con a lo mejor algo no formal, como un registro de una guía de observación, o algo más complejo como una rúbrica, una lista de cotejo, pero puedo tener la herramienta. O sea, sí diseñé una herramienta preescolar. No es nomás aviéntate este rollito, ¿eh? Eso es lo que quiero darles a entender. Este rollito, este breve rollito, este texto pues que yo escribí, no va en seco, no va en directo. Tiene que provenir de una herramienta que tú aplicaste cuando estaban trabajando algún proyecto. No es de tu memoria, ¿no? No es sí, me acuerdo que, sí, casi no es capaz de iniciar una conversación. Sí, pero ¿con qué lo evaluaste? ¿En dónde quedó el registro? ¿Dónde está la evidencia? Evidencia, dice el acuerdo oficial. Evidencia. Aquí no hay ningún problema, no hay reprobación, pasa automáticamente al siguiente nivel. Vámonos con primer grado de educación primaria. Aquí hay otro vericueto interesante. En primaria, maestros, se va a evaluar primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Aquí te piden un promedio final, en preescolar no. Los de primero de primaria se van a evaluar por campo formativo y el rollito que tienes que poner aquí, pues tienes un cuadro chiquitito, mira. Vamos a ver ahora con pensamiento científico. Ahora vamos a poner ahora Jorge, no sé, bueno, Luis, muestra interés por fenómenos. Bueno, lo tengo que hacer chiquito, ¿no? Muestra interés por fenómenos de la naturaleza. Otros van a mostrar interés por fenómenos sociales.
Maestra, ¿por qué la delincuencia? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos asesinatos de mujeres, maestra? Y tú haces un proyecto acerca de eso y entonces los niños empiezan a trabajar ese asunto. Luis muestra interés por fenómenos naturales y expresa, ya está en primero, lo que entiende de ellos, sus propias hipótesis, por ejemplo, ¿sí? ¿Me van siguiendo, maestras, maestros? Ahí estamos. Y así más o menos va quedando esta evaluación por campos formativos. Ahora bien, para yo decir por qué me doy cuenta que Luis tiene interés en esas hipótesis y en esos fenómenos, porque cuando trabajaron en equipo, o sea, no voy a ir a lo mejor todo el tiempo niño por niño de manera individual, debo tener un registro de cuando hice un trabajito en equipo. Y ese trabajito en equipo seguramente me dio la evidencia de que él llevaba la batuta. O al revés, Luis ni fu ni fa, mientras todos estaban estudiando un fenómeno que les gustó. Y entonces dices, wow, entonces la maestra de primero trabajó el ABF, aprendizaje basado en fenómenos, y ¿por qué no? ¿Quién te lo impide? Les interesa un fenómeno, formo un equipo por afinidades de interés y nos vamos a estudiar ese fenómeno. ¿Quién te lo impide? ¿Sí? Pero de ahí salió la evidencia para yo poder decir, ah, no, pues sí, muestra interés por los fenómenos naturales, expresa lo que entiende, aunque su hipótesis sea errada, sea equivocada, pero la expresa. Y del error, como dice la nueva escuela mexicana, del error yo retroalimento y lo llevo a que cambie esa hipótesis a través de la demostración, ¿cierto? Ok, hasta aquí todo esto, maestras, maestros, es cualitativo, ¿sí? Pero ya vieron qué dice aquí. Después del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, ¿qué pide? Vean, pide un promedio final. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿De dónde sacas el decimal? De una lista de cotejo no lo vas a poder sacar porque no está a partir del sistema decimal. ¿Qué tienes que hacer? Pues sí, maestros. Yo no puedo sacar un promedio final definiendo por concepto teórico, matemático, estadístico, que promedio es la sumatoria de todos los puntajes obtenidos divididos entre la misma cantidad de puntajes o de registros, ¿sí? Si es eso, necesito la herramienta Quanti. Y discúlpenme, aquí se nos van a caer y se nos va a mover el tapete de manera tremenda. A menos que Secretaría de Educación nos explique este punto, entonces estamos diciendo que en cada periodo necesitamos la evaluación cuantitativa. Tiene cierta lógica porque si al inicio el diagnóstico fue con un examen cuantitativo 100%, tiene lógica que cada trimestre se aplique al menos uno pequeñito, porque si no, ¿de dónde saco esa sumatoria final que se llama promedio? Y esto va a causar ámpula. Pero así está la norma, la pueden leer, ¿sí? Y entonces aquí, además de los proyectos del fenómeno y de estudiar algún proyecto de este campo formativo, con una problemática real seguramente, bueno, pues entonces aunado a ello tendré que hacer un pequeño examen, porque de otra manera yo no entiendo cómo sacar ese promedio final, sumando o considerando los 3 periodos al año de evaluación. Esto es así con primero, ¿qué es lo que cambia? Dice el acuerdo,
Para primer grado, la escala para acreditación empieza en 6. ¿Qué quiere decir eso? Si empieza en 6 y no en 5, maestras, maestros, en primero nadie reprueba. ¿Sí? Nadie reprueba. Pero vámonos con otro grado. Bueno, aquí van también aquí van las observaciones. ¿Ok? Este es el registro de campos formativos. Me queda la duda de en qué parte va lo numérico. Aquí también hay campos formativos. No. No, esto es en general. Estas son observaciones. Y entonces, maestros, ¿estamos de acuerdo? Miren, me da tranquilidad porque al final yo creo que tenemos que irle perdiendo el miedo a los exámenes y ya rankearlos y valorarlos un poco más. Porque no, aquí solo me dice observaciones y sugerencias. Del primer periodo en lo general. Observen, voy a reducir un poco el zoom. Nos da asistencias en el año, sí, en el año. Nos dice que pongamos las lenguas indígenas si es que maneja alguna y el promedio final del grado. Nuevamente, vuelvo a repetir, aquí se va a requerir un instrumento cuanti. Porque las observaciones, aquí sí es texto corrido, es una narrativa, observen. No observaciones, sugerencias. Pero cuando dice la norma, en primer grado la escala comienza en 6, quiere decir que nadie va a reprobar. Pero ¿qué pasa con segundo grado? Vamos a otro grado escolar. Dice que a partir de la fase 3, déjenme les pongo el acuerdo, esto es muy interesante también. Dejo de compartir tantito. No sé si hay preguntas, Gonzalo, para interrumpir un poquito y se hace el siguiente corte. A ver qué me dice producción. Correcto, doctora. Vamos a nuestro intermedio, a nuestro segundo corte informativo en este momento. Ok. Con Ok. nuestro equipo de producción, con el licenciado Carlos Fernelli, con el equipo técnico del Centro de Investigación Educativa, se ha estado trabajando mucho con los expertos en cada uno de los procesos de USICAM. Y de manera particular, hoy el Centro de Investigación Educativa ha lanzado esta convocatoria para participar en un diplomado para el fortalecimiento en la asesoría, acompañamiento y estudio guiado para el proceso de admisión en el siguiente ciclo escolar. Derivado de la experiencia, de los resultados anteriores, las actualizaciones que ha tenido el maestro Emanuel Valderas, se ha procedido a realizar un diplomado, así como un diplomado para el fortalecimiento del perfil docente directivo. Hoy la figura del Centro de Investigación es crear también un diplomado que fortalezca no nada más el perfil, sino también que dé la pauta completa para llevar a cabo el proceso de admisión con sesiones semanales, con materiales en Classroom, con simuladores, fundamentalmente con simuladores, y a cargo de estas 24 sesiones, la experiencia del doctor Emanuel Valderas y el fortalecimiento de la doctora Patti Frola para el proceso de la participación en el examen de admisión. Van a encontrar a lo largo de estas sesiones una serie de elementos, de evidencias y de, sobre todo, experiencias de quienes han participado en las promociones anteriores y han logrado las mejores posiciones en la tabla ordenada de resultados. Así es, con la experiencia de los participantes de los procesos anteriores, con la experiencia del doctor Emanuel y la doctora Patti, hoy el acompañamiento estará constituido en 6 meses para que iniciando en este mes de noviembre y terminando en el mes de abril, todo participante quede listo para realizar su proceso de admisión en el próximo mes de mayo 2024. La invitación está abierta pues para que puedan participar quienes aún no tienen una plaza docente y desean participar en el siguiente ciclo escolar para enriquecerse con este diplomado para la admisión 2024. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, estaba yo haciendo aquí una fe de ratas, una corrección. Tiene toda la razón. Las observaciones se concentran en los espacios grandes
Y entonces, pues más a mi favor, esto es cuantitativo, porque entonces el espacio es pequeño porque quiero entender que solo van los numerales. Tendremos que verificar este dato. Si esto es así, no hay duda y tiene que haber un instrumento cuantitativo que nos dé los numerales en estos espacios pequeños. ¿Sí? Atendiendo sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Aquí tendría que ir un numeral. Entonces creo que pues más claro no puede estar el asunto. No sé si estoy compartiendo. A ver, no, Todavía ¿verdad? no. Ok. Haciendo esta aportación, esta corrección que me están haciendo ver en las redes, en el Facebook, sí, tendría que ser así, porque el espacio no da. Yo estaba tratando de poner la parte descriptiva en el espacio chiquito, pero pues no da. Entonces, a ver, ¿ya estoy compartiendo? Sí, ya, es correcto. Ok, ok. Entonces, más a mi favor, maestros. Esto creo que va más claro que el agua. Apegado al acuerdo, entonces sí tendríamos que tener instrumentos cual y cuanti. ¿Ok? Bueno, esto es primero de primaria. Vamos con un ejemplo ahora en tercero. Bueno, reitero, la escala numérica empieza con 6 en primer grado y hay una duda ahí en segundo grado, porque primero lo aparecen como que también es el pase a partir de 6, es decir, la escala comienza en 6, pero en otro párrafo de la ley, eso es una contradicción tremenda que tiene el documento, dice que se puede reprobar a partir de segundo, son susceptibles de reprobación, de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y adelante. Entonces ahí ya hay una verdadera confusión con el documento normativo, porque por un lado nos dice que pertenece a la fase 3, primero y segundo grado, y que esos obedecen a escala a partir de 6, pero luego adelante dice que se puede, ellos son susceptibles de reprobación. Hay una controversia ahí que tendrán que hacer la corrección pertinente. Vámonos a tercer grado y después ya nos vamos a secundaria. En el entendido de aquí hay espacios chiquitos y tendríamos que tener este instrumento porque no entiendo de dónde podríamos sacar una cifra. Al final tiene que haber vamos a primero hacerlo cuantitativo y después nos dice que debe haber un promedio. Le vamos a poner un poquito aquí de texto. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, Ok, vamos con esta. En este primer periodo, podemos decir que tiene un 8, vamos a ponerle un 7. Este ya es tercer grado de educación primaria. La escala para la calificación, los puntajes, pues lo cuantitativo, es a partir de 5, o sea, pueden sacar 5. Y la esperanza es de que si sacas 5 en el primer periodo, yo tengo que establecer más intensidad en mis estrategias, más formas de aprendizaje para ese niño o niña, para que a lo mejor en el segundo, pues ya no tenga un 5 y posiblemente tenga un 8, como para que vaya elevando su nivel de aprendizaje y por consecuencia su promedio, ¿no? A lo mejor aquí ya tiene un 8. Aquí no admite aquí no admite decimales, es hasta el final, ¿no? Entonces, la expectativa es que cuando yo detecto un 5 en el primer trimestre, tengo que establecer decisiones, tengo que hacer qué estrategias, ya sea retroalimentación, acompañamiento, nivelación, algo para que no se repita el 5. No puedo decir, no, pues si ya tuvo 5, pues ya reprobó todo el año. Eso no se puede hacer, si no se debe hacer. Y así sucesivamente, maestros. Pero vamos a la parte entonces narrativa o cualitativa. Para el primer periodo, aquí en primaria, ya en primaria tengo que hacer una narrativa. Tengo que describir cómo se fue dando este proceso de aprendizaje del alumno y no hay divisiones por campos, es lo que estoy observando aquí. Pues entonces tendríamos que nosotros hacer un pequeño subdivisiones donde dediquemos a lo mejor este espacio, dividirlo en cuatro partes y en cada parte poner las narrativas o poner las características de cada campo formativo, ¿no? Y entonces, igual tendríamos que hacer una narrativa, a lo mejor aquí se llama
pues no sé, Beatriz, en el campo formativo, lenguajes, mostró interés por la expresión, por la escritura, alguna cosa de esa naturaleza, mostró interés por la expresión creativa, podemos poner. Cada quien tiene que tener una excelente redacción para poder hacer esto. Ahora, seguimos. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico, voy a abreviar, demostró algunas carencias sobre los contenidos del PDA, por ejemplo, de los PDA que se trabajaron. Ya me fui muy largo. Y hacemos referencia a los PDA, por ejemplo, porque finalmente dice dice el acuerdo que el referente son los contenidos, pero si recuerdan ustedes, los PDA están formados de un verbo taxonómico y contenidos. Otro de los errores muy notorios en esto es que en el documento es que el referente son los contenidos, pudiendo ser los PDA, que esos tienen verbos taxonómicos, que teniendo un verbo, maestra, maestro, automáticamente sabes de qué proyecto estamos hablando, porque el verbo te da un nivel de operatividad, el verbo te da un nivel de complejidad de la actividad que tú pongas. Pero cuando te dice el documento normativo, el referente es el contenido, ahí no hay verbos, no hay taxonomías, ya ni siquiera la de Bloom. Y entonces puedes agregar en el campo, y así con los 4 campos formativos que nos faltan. En el campo formativo y luego ya llevo 3, y luego en el campo formativo tal, hay evidencia de limitaciones. Por ejemplo, en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, ya lo estoy abreviando para no extenderme tanto. Hay evidencia de limitaciones sobre conceptos naturales, tal vez. Sin embargo, o sea, siempre estar usando los conectores para dar una descripción que no esté sesgada, que realmente muestre lo que el niño, la niña o el alumno mostraron, lo que tú de verdad tienes evidencia que lograron. Tratar de que siempre hagamos textos en positivo, no en negativo. Que esa evaluación, maestras, maestros, ese reporte no sea la nota roja, va sobre los aprendizajes y dominio de contenidos. Aquí no cabe pero su conducta fue pésima, irreverente, retador y desafiante. No te están preguntando sobre eso. Sí, puedes poner, tiene inquietud, lapsos cortos de atención, por lo cual fue necesario estimular la atención con un acompañamiento más personalizado. ¿Sí? No es, este documento no es el expediente de antecedentes penales de los niños y las niñas, es un reporte de su aprendizaje, ¿vale? Esto es con 3er grado y me voy de aquí a secundaria. Secundaria, a diferencia del otro, que es primaria y preescolar, este va por campos formativos, observemos aquí. ¿Sí? Va por campos formativos, pero al mismo tiempo subdivididos en disciplinas. Y entonces tendrá que haber evaluación, primer periodo, evaluación de la disciplina español,
español, evaluación de la disciplina inglés y artes, del campo formativo de lenguajes y del campo de saberes y pensamiento científico va sobre matemáticas y biología. Ética, naturaleza y sociedades, habrá que ver evaluaciones sobre geografía, historia, formación cívica y ética, y de lo humano a lo comunitario entra tecnología y educación física. Evaluación por disciplinas y no por campos formativos como en primaria. Aquí está. Solamente veo espacio, observen, solamente veo espacio para la parte cuanti. No veo descriptivos, no veo espacio para observaciones o comentarios o hacia dónde. Evidentemente, esto tiene que tener una ponderación sobre cual y cuanti y traducirlo a cifras. Y eso tiene su procedimiento, maestras, maestros. Bueno, esto es secundaria y quiero ver si hay preguntas. ¿Me puedes apoyar, Gonzalo, si hay preguntas de los maestros? Claro, doctora Patti, claro que sí. Algunas de manera muy general tienen que ver con el número de caracteres que van en cada espacio y creo que están compartiendo experiencias. La maestra Rosarito en su estado solo tiene espacio para 150 caracteres. La maestra Diana Aguilar dice que ella conoce un límite de 160 caracteres. La maestra Rocío Obando hace una pregunta, si la asistencia se registrará hasta el final del ciclo escolar. La maestra Marta Benítez dice que en Puebla son 150 caracteres. En el Valle de Toluca, la maestra Elsa Catalina habla de 300 caracteres, hasta 300 caracteres. Y la maestra María Manuela Águila pregunta si existen diferentes formatos de boleta en la educación primaria. Pues hasta donde sabemos, la SEP lo que ha publicado oficial es este que les estamos mostrando. No sé si cada entidad tiene una libertad, una autonomía para definir su propio instrumento, su propia boleta en cuanto al diseño, porque los campos están dados en el acuerdo. Los campos que debe de llevar están dados en el acuerdo. Así que, pues esa sería la respuesta. Vamos a ver entonces. Por último, maestros, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde va a salir la cifra? Bueno, pues la cifra sale de aquí. Vamos a pensar, y ya con esto cierro, es un ejemplo. Yo tengo que haber planeado en el trimestre mis evidencias de aprendizaje cualitativas y cuantitativas. Y entonces tenemos que, por ejemplo, con esto voy cerrando, ¿cómo quedaría el trimestre? Bueno, yo pude haber diseñado, y por favor, para el segundo trimestre ya ténganlo bien preparado. Para el trimestre, yo pude haber dicho, tengo 4 proyectos a desarrollar en el trimestre. Si al final yo necesito lo quali y lo quanti, tengo que hacer una decisión. ¿Cuánto peso se le va a dar a lo quali para la boleta, para fines de acreditación, y cuánto peso le voy a dar a lo cuantitativo para fines de acreditación en la boleta? Vamos a poner el ejemplo. Esta es una decisión que debe tomar el consejo técnico. Vamos a pensar que todo lo cualitativo, todo lo que hagamos en cuanto a proyectos, pesa 60%. Y lo cuantitativo, que es un examen, que ya vimos que sí cabe el examen, pues le tenemos que asignar un peso o ponderación, se le llama. Vamos a darle el 40 y el 60 a los proyectos o situaciones didácticas cualitativas. Vamos a poner el ejemplo. Puede ser preescolar, y preescolar solo se quedaría con la parte cualitativa, primaria con la cual y con la cuanti, y secundaria con la cual y con la cuanti. Observen. Puedo pensar que tengo 4 proyectos a desarrollar en el trimestre, pero si mi máximo o mi peso máximo es 60% lo quali, tengo que ser congruente con esa decisión que se tomó. Y entonces lo divido entre los 4 proyectos y no es sistema decimal, es un peso, es una ponderación porcentual. Y cada proyecto me va a pesar 15%.
Ojo, no es escala de 1 a 10 o de 5 a 10 como dice la norma. Esto es diferente, es una ponderación. El ensayo, pues entonces va a pesar 15, el debate va a pesar 15%, un spot o un noticiero de radio va a pesar 15, y a lo mejor el desarrollo de aprendizaje basado en casos o el aprendizaje en STEAM o los proyectos que me está pidiendo la SEP tienen un peso relativo de 15% y el examen 40%. Si yo voy boleta por boleta, niño por niño, tengo aquí el registro de Juanito, no sé, de Brian Donovan, y entonces sé que la herramienta que usé para el aprendizaje basado en casos, tengo esa herramienta y sé que ese niño, en ese equipo donde trabajó, la libró, hizo muy bien su proyecto de el estudio de caso, usé una escala estimativa y eso me arrojó ya aprobado su 15% o su parcialidad en el trimestre. El niño participó en un spot de radio y yo lo evalué con una rúbrica. Esa rúbrica yo la tengo en mi poder y lo hicieron muy bien. Cubrieron los indicadores de evaluación de manera satisfactoria, a lo mejor en niveles excelentes o en niveles muy bien, y entonces tienen su siguiente 15. Este niño ya tiene otro 15. La escala estimativa la usé para un debate. Su proyecto fue un debate de género, un debate sobre algo. Y pues a lo mejor este niño en ese equipo también lo hizo muy bien. Pero ¿qué pasa si de pronto en el ensayo, bueno, aquí ya tiene otro 15, pero me doy cuenta que en el ensayo ese tal vez fue individual y este pequeño no obtuvo el 15? De hecho, no cubrió con los indicadores y esto me va a dar un 0 porcentual. De manera que aquí solo logra 45. El examen, al final, tengo que hacer uno porque si no, ¿de dónde sacó la cifra? Ojo, no quiere decir que sacó 4.5 porque esto no es decimal. Tiene un porcentaje de 45 en lo cualitativo porque el máximo es 60. Observen, ¿sí? Ahora bien, me voy a lo cuanti al final del trimestre, pues sí, ni modo, tuve que hacer un examen, 10 reactivos, 10 preguntas de opción múltiple, respuesta cerrada, como dice la metodología que debe hacerse un reactivo. Pon tú que si hubiera sacado 10 reactivos correctos, tendría su 40%, ¿cierto? Pero vamos a pensar que este niño sacó 8 en ese examen. De 10 reactivos tuvo equivocados 2, tuvo buenos 8, saca 8. Entonces aquí tengo que hacer una qué, maestros. Una qué. ¿Cómo se llama eso? Pues escríbanlo en el chat y con esto termino. 10 es a 40%, que es el máximo en lo cuanti, como 8 es a X. Si alguien tiene el resultado, por favor póngalo, porque aquí van los regalos. 32. Ahora bien, 45 más 32 me da 77. Lo quali y lo quanti, a través del porcentaje que es la ponderación, decisión que se toma en consejo técnico, me dice que este niño tiene 7.7. ¿Pero qué dice el acuerdo? En los parciales no va el decimal. En los parciales se puede redondear, porque solo va un digital, solo va un dígito. Este 7.7 me va a dar 8. A la boleta en el cuadrito que estamos trabajando, que les mostré hace rato, va un 8. ¿Sí? Preguntas hasta aquí y con esto cierro la participación de este pulso, no sin antes decir quiénes se llevaron los libros. ¿Ok? Comentarios.
No sé si hay comentarios, vamos a ver. Mm, Promedio. Ok. 8, dice Mari. Sí, tiene 8. Y yo no tengo que estar inventando ni estar simulando. Esto es un procedimiento totalmente válido, confiable, metodológicamente correcto, maestros. Que eso es lo que a veces nos falla. Vuelvo a poner el 8, es que veo que se rayoneó. 8 es lo que se va al primer trimestre de la boleta para fines de acreditación. ¿Sí? Gracias por la, gracias Vero, excelente explicación. Dice, ya me ganó mi libro. Dice sí. Ok, muy bien. Ahí está. Esto es para ustedes. Es una pequeña aportación metodológicamente correcta de dónde vamos a sacar lo que nos está pidiendo la nueva boleta, apegados a lo que nos está diciendo el nuevo acuerdo de evaluación del 09 de 2023. ¿Ok? Espero que haya sido clara mi explicación. Digo, ya más, casi así detenidamente, desmenuzadito, el porqué de cada cosa, por qué los valores. Ojo, en el consejo técnico se tiene que tomar la decisión. ¿Cuánto peso le damos a lo quali? Proyectos, actividades en vivo, lo que se le llama auténtico, estrategias auténticas, evaluación auténtica en el momento real. Eso tiene un peso, aquí el ejemplo dice 60, pero al final del día, ya vimos el acuerdo, tiene que haber un examen a posteriori, maestras, maestros, a posteriori. Y a posteriori, aquí en China, perdón, se llama examen. ¿Sí? Sale lo quanti, sale lo quali, los uno a través del porcentaje llamado ponderación y me da ese numeral. Y cuando termine el año escolar, ya no se redondea. Cuando acabe el año escolar, hago la sumatoria de los 3 parciales, así lo dice el acuerdo, y ahí sí va un numeral y un digital, un decimal. Ahí ya no redondeo. Lo que saca es lo que va a la boleta, pero tú ya sabes explicarle a los padres de dónde salió cada cosa. ¿Ok? Bueno, pues yo espero que hayan quedado pues contentos de todo esto. Termino, dejo de compartir pues para nuestro cierre. ¿Y qué pasa con los libros? Maestro Gonzalo, de equipo. Maestro Iván Martínez, muchas gracias, que estoy viendo que está retroalimentando y retroalimentando a nuestros maestros y maestras en el Facebook. Muchas gracias, maestro Iván. Como siempre, también veo por ahí a Priscila y a las compañeras de CIESI también, como siempre, apoyándonos. Víctor Manuel Hurtado, gracias. En preescolar quedará, sí, está grabada, maestra Diana, está grabada. Preescolar solo se queda con lo quali. Preescolar con lo quali tiene. No necesita ponderación. El 100% va en lo quali. Ya nos vamos entendiendo. Ok. Bueno, pues adelante. Ya se nos están desconectando porque ya nos pasamos la hora. ¿Qué pasa con los libros entonces? Déjenme ver Déjenme ver quiénes fueron los primeritos en el Facebook que se registraron. Y les doy la cifra. Espero haber sido clara, maestros, y que así se ponen de buenos los pulsos cada lunes. Por tanto, yo los espero el próximo lunes con otro tema candente. Ya van a tener explicación de cómo llenar esa famosa boleta y que la SEP nos explique qué pasa con segundo grado. ¿Somos o no somos? Empieza con escala 6 o con escala 5, porque no se vale dejarnos en el aire colgados de la brocha, maestras, maestros. Okay. Pues fue el primer esfuerzo, doctora Patti, por fortalecer y premiar la asistencia y la participación de nuestros maestros. Hoy fueron 10 paquetes de libros. En un momento más saldrán los resultados y si no, los publicaremos también en la página oficial para hacerles llegar su libro
a los maestros que se lo ganaron. Haremos un ejercicio en la siguiente sesión. La siguiente sesión tendremos 10 paquetes de libros físicos para los maestros de aquí, de la Ciudad de México o del Estado de México que tengan la posibilidad de pasar a la oficina del Centro de Investigación a llevarse sus propios libros. Entonces fue un primer ejercicio en este momento para quienes no están todavía en el grupo de Face de Patti Frola Oficial, y la próxima semana instrumentaremos. Aquí están, ya los tengo registrados. Excelente. Mira, empezó la número 1 porque vienen de atrás hacia adelante. Ok, y la primera es Celina Quintero, es la primera que subió. Perfecto. Maritere Chavarría, 2. Leer para la mente, 3. Miguel Ángel Hernández, no, Elisenda Castañeda, disculpa. 4. 4. Luz Ramos, 5. Beatriz Sanfer, 6. Fel Lo, no sé quién sea Fel 7. Lo. Laura Rubio, saludos. 8. Laura Rubio, saludos. Gigro Grisel. 9. ¿Y el último ganador de esta noche, doctora? Magdalena Gómez de la Rosa. Ok. 10 ganadores, 10 paquetes de libros que se fueron en la edición 88 del Pulso. Perfecto. Aquí los tengo. O sea, para que vean que tal cual como salieron los estoy presentando. Aquí está mi celular. Ok. Aquí salieron. Ok. Pues muchísimas gracias. No sé, cerremos el programa, Gonzalo. Estoy muy contenta que la explicación me salió muy clara. Revisen el acuerdo. No está tan largo el documento. Revísenlo, chéquenle las fallas. En el siguiente, seguramente en el siguiente espacio que tengamos, les voy a marcar, ya leyéndolo y todo, con colmillo, de verdad, ya dice uno, esto es colmillo. Tiene misterios sin resolver el documento, los voy a señalar y los voy a subir a redes para que la SEP nos explique. La principal es esto, ¿por qué escogió contenidos en vez de los PDA como referentes de evaluación si no tienen verbo? Y lo otro, ¿qué pasa con segundo grado? Y algunas otras inconsistencias que le he encontrado. Dirán, no tiene nada que hacer la maestra Patti, que está buscándole 3 pies al gato al acuerdo, pero maestras, es la columna vertebral del trabajo de un docente, la evaluación. No puede tener ninguna cosa inconsistente. Adelante, Gonzalo. Pues esperaremos la confirmación del correo electrónico de los 10 ganadores a través de nuestra página de Facebook para hacerles llegar su material a cada uno de ellos. Y contentos y complacidos por la asistencia de los 1,125 docentes que estuvieron en esta sesión, agradeciendo su presencia y con ello dando inicio al penúltimo mes del año. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente Pulso de la Educación, donde tendremos más propuestas y regalos para todos sus asistentes. Que tengan una excelente noche y una gran semana. Buenas noches.